Muy buenas, soy el doctor Julio Carrasco Alcántara. Estoy encargado de lo que es la cirugía, la revisión del tema de cirugía de meniscos en el caso de minisectomía versus reparación, desde los factores de riesgo hasta los factores predictores, las técnicas quirúrgicas que actualmente tenemos para lo que es la cirugía de meniscos. Comenzando recordando que los meniscos están conformados en un 72% por agua y el otro porcentaje están conformados por colágeno. Tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, que vamos a encontrar más abundantemente en piel, huesos y ligamentos, va a estar conformando más sobre todo la periferia de los meniscos. Y el colágeno tipo 2, que es más abundante en los cartílagos, está sobre todo en la zona central de los meniscos. Hablando de la función en sí de los meniscos, van a darle estabilidad a la articulación de la rodilla, permiten la amortiguación de los impactos y permiten, digamos, la distribución de las cargas en relación al peso del paciente, por ejemplo. De una vista anatómica, tenemos que entender que el menisco lateral tiene una forma de C, cubre una mayor zona articular que el menisco medial y por lo tanto tiene un porcentaje de participación mayor en lo que es la movilidad de la articulación. Tanto el menisco lateral como el menisco medial tienen un cuerno anterior y un cuerno posterior, los cuales se van a insertar, como vemos en la imagen inferior, en lo que es la cresta intercondiliar de la tibia. Como dato extra, el cuerno posterior se lesiona con mayor porcentaje que el cuerno anterior. ¿Por qué? Porque el cuerno posterior en su inserción tiene mayor participación con la cápsula articular y a diferencia del cuerno anterior que no tiene en su inserción no está relacionado con la cápsula articular. Hablando de la irrigación, está dada por el plexo capilar periférico, el cual de una vista periférica hacia central va a ser de mayor a menor. Y esto está relacionado sobre todo con la tasa de recuperación del paciente. ¿Por qué motivo? Para que un tejido, entendámoslo, pueda tener una mayor recuperación, tiene que tener una buena irrigación. En el caso de los meniscos, la irrigación al ir de una zona periférica abundante a una zona central va a tener, digamos, en la zona periférica una mayor tasa de recuperación y en la zona central una menor tasa de recuperación. Por lo tanto, se han dividido en la zona roja, que es la zona periférica, tiene mayor tasa de recuperación, la zona blanca roja o una zona intermedia donde la irrigación es menor pero aún digamos es competente, y la zona blanca una zona central en la cual vamos a tener una irrigación escasa, lo cual las lesiones aquí van a tener mayor tiempo de recuperación. Hablando de la morfología de los desgarros, se pueden clasificar en roturas horizontales, roturas longitudinales, radiales, en asa de cubo, pedunculadas y degenerativas. Hablando de las roturas longitudinales, estas las vamos a ver sobre todo en pacientes jóvenes, son lesiones traumáticas y pueden estar relacionadas con el ligamento cruzado anterior. Añadiendo que una cirugía digamos, que en la que se trata una lesión longitudinal asociada a la reparación del ligamento cruzado anterior tiene mejor tasa de recuperación que solo, digamos, reparando la lesión longitudinal. Hablando de las roturas en asa de cubo, son lesiones longitudinales en las cuales no solamente hay una lesión, sino también hay un desprendimiento del menisco. Por lo tanto, se forma este tipo de lesión, una lesión mucho más extensa. Hablando de lesiones radiales y horizontales, la diferencia en ellas es que la rotura radial puede ser parcial y completa, está alineada con las líneas circunferenciales de los meniscos. Por lo tanto, las roturas radiales tienden a ser disfuncionantes. Por lo tanto, en ese tipo de lesiones el paciente va a tener meniscos disfuncionales. En cambio, en las roturas horizontales, al estar paralelas a las líneas circunferenciales de los meniscos, tienden a, digamos, a tener función, los meniscos pueden seguir funcionando a pesar de tener una lesión. ¿De acuerdo? Y tenemos las rupturas degenerativas, las cuales se dan por motivos ya de lesiones crónicas que llevan tiempo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos factores predictores y factores no predictores. Por ejemplo, los factores predictores tenemos, por ejemplo, si es paciente femenino, si tiene una puntuación de
Lesion, que lo cual es una score que se utiliza sobre todo en pacientes postoperados generalmente, los cuales conllevan a una inestabilidad de la articulación, los cuales, por ejemplo, tienen características como, por ejemplo, la edad, si es mayor a 30, menor a 30 años, si el género, si es masculino o femenino, los síntomas, la duración de los síntomas, si es menor a 3 meses, mayor a 3 meses, e incluso la duración del seguimiento postoperatorio, si es mayor o menor a 24 meses. Por ejemplo, uno de los factores, digamos, predictores más importante sería lo que es el menisco lateral frente al menisco medial. ¿Por qué? El menisco lateral, al abarcar una mayor zona articular, su lesión conlleva un mayor tiempo de tasa de recuperación, a diferencia del menisco medial que ocupa una menor tasa de, una menor, digamos, disculpen, una menor, ocupa una menor zona de lo que es la meseta tibial. Si es una resección extensa a nivel de lo que es, en el caso tenemos que hacer una minisectomía, pues es un factor predictor importante. También un IMC alto, por ejemplo, si encontramos un ligamento cruzado anterior incompetente, es un factor predictor. Como recordemos, el ligamento cruzado anterior, si está lesionado y se hace, digamos, se hace una cirugía en el cual digamos, se, se trata el ligamento cruzado anterior, permite una mayor tasa de recuperación. ¿Cuáles no son factores predictores? Los más importantes, los años del paciente, que fume, su actividad preoperatoria y si duración de los síntomas, y si ha sido traumático o no ha sido atraumático la lesión. En caso de los pacientes varones, tenemos, disculpen aquí, es IMC bajo, si tiene lesiones junto a los ligamentos, y si en el caso de los pacientes varones, la lesión lateral es la más común. En el caso de tratamiento, por ejemplo, va a depender del tipo de lesión, la cronicidad de la lesión, la ubicación. Recordemos que las zonas periféricas tienen mayor tasa de recuperación que las zonas centrales y el estado del cartílago. Tenemos dos. La minisectomía, donde se hace una reparación, disculpen, una remodelación. Por lo tanto, vamos a, digamos, remodelar el menisco dejando una zona un poquito más, digamos que se permite la movilidad o la funcionalidad del mismo. Y mientras que la minisectomía o digamos, la sutura sería la conservación de todo el menisco, digamos tratando de conservar toda digamos, la mayor cantidad de cartílago. En este caso, la minisectomía parcial tiene menor tasa de cirugía de revisión, tiene mejores resultados en el menisco medial que en el menisco lateral. Ahí viene digamos, es un pro. Y la osteoartritis, no hay diferencia con la reparación. Generalmente se da una osteoartritis a los generalmente 6.6 años. Es la media que, digamos, el paciente va a evolucionar a una osteoartritis. Versus la reparación de meniscos. Tiene una mayor mejora en resultados clínicos según el score de Lesion que ya vimos anteriormente, que es digamos, recordemos que es el score que se hace para el seguimiento de los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen, digamos, han sido operados a nivel de las zonas articulares, sobre todo en la rodilla. Tiene menor tasa de cirugía de revisión para desgarros de menisco lateral versus menisco medial. Y al igual que la minisectomía, la osteoartritis no hay diferencia. Ambos en un periodo de 6.6 años evolucionan a una osteoartritis. Ahora, esos son pequeños videos donde vamos a tener las técnicas operatorias que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos tres tipos de técnicas operatorias, en el cual, por ejemplo, disculpe, acá. Entonces, en la técnica operatoria, la primera que tenemos es el All Inside o todo adentro, donde vamos a tener que las reparaciones es mediante dispositivos de anclaje sin incisión cutánea conjunta, todos mediante los trócares, como vemos. El uso de trócares que permiten lo que es la reparación de los meniscos. Generalmente, ¿en qué tipo de lesiones vamos a usar esto? Ese tipo de técnica operatoria en las lesiones de parte posterior y media del menisco. ¿Cuáles son las dificultades de este tipo de técnicas? Hay mayor costo, mayor riesgo de lesión y lesiones del cuerno anterior, sobre todo. Son las dificultades que vamos a encontrar con este tipo de lesión. Las ventajas, no hay necesidad de un asistente experto, como digamos en las siguientes
técnicas operatorias que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? La otra técnica es la técnica fuera adentro, donde sí vamos a necesitar la ayuda de un asistente experto. ¿De acuerdo? En esta técnica de fuera adentro, ¿de acuerdo? Se consiste en pasar agujas o digamos o espinas en este caso a través de la piel con ayuda de una sutura transporte. Ese tipo de técnica operatoria la podemos usar en lesiones, sobre todo en la parte anterior y media del menisco. La dificultad va a ser para las lesiones posteriores de los mismos. Como vemos aquí, se va a pasar lo que es las suturas a nivel con la ayuda de dos agujas y con la ayuda de un ayudante experto se permite el paso de las suturas. ¿De acuerdo? Esa es la técnica de fuera a adentro. Consiguiendo la técnica de adentro hacia afuera, consiste en hacer suturas vía artroscopía y se recuperan vía incisión abierta fuera de la cápsula. Como se ve, se hace la inserción de lo que es lo que es el libro con la guía y el asistente experto recibe la sutura, de acuerdo por la parte de afuera. Y se anudan y el asistente experto es el que va a anudar las, digamos, suturas que digamos, se está pasando a través del troc, de lo que es las guías que tenemos aquí. ¿Para qué tipo de lesiones tenemos este tipo de técnica? Para las lesiones de parte posterior y media del menisco. ¿Cuál es su dificultad? Para las lesiones anteriores. ¿Cuáles sus ventajas? Que pasan múltiples puntos de reparación. Entonces, permite una versatilidad de reparación de variedad de patrones. Es lo que permite, digamos, esta técnica operatoria. Esta técnica es cuando tenemos un desgarro, recordemos, o un desprendimiento de alguno de los cuernos, en este caso del cuerno posterior del menisco. Recordemos que estas lesiones van a nivel de la resonancia magnética van a aparecer como normales, pero el paciente presenta disfuncionalidad de los mismos. Por lo tanto, vamos a ver, tenemos el desprendimiento de lo que es rotura de raíz meniscal o desprendimiento del cuerno posterior. Vamos a ver que va a haber una tunelización a través de la TAT, de lo que es la tuberosidad anterior de la tibia, que permite pasar con un taladro. Vamos a llegar justamente a la inserción del cuerno posterior, se va a retirar y se va lo que es luego a pasar las guías con sutura y se va a hacer generalmente las suturas para atención que permiten colocar el cuerno posterior en su lugar. Vemos ahí lo que es la guía con lo que es las suturas que van a permitir. Se va a ingresar a través de, digamos, inserciones a nivel de la rodilla, de la articulación de la rodilla, se va a hacer las suturas, las cuales van a ir, luego van a ser insertadas a nivel de lo que es esta guía que tenemos aquí, lo cual al final va a, digamos, se va a retirar y va a permitir hacer una sutura a tensión que va a permitir acercarlo máximo o el cuerno posterior a lo que es a su inserción generalmente anatómica que tenía antes. Hablando de, digamos, unas características extras de las lesiones longitudinales, de lesiones, digamos, de las lesiones que podemos tener en los meniscos, tenemos, por ejemplo, las lágrimas longitudinales. Ya habíamos dicho que se dan en pacientes jóvenes, son traumáticas. Generalmente se usa la técnica de adentro hacia afuera. La separación de entre las suturas debe ser de 3 a 5 milímetros. Se utilizan generalmente suturas verticales y generalmente las lesiones crónicas tienen menos chance de curación. De acuerdo, acá hablando de lesiones radiales, son las grandes lesiones que recordemos son aquellas que pueden dejar disfuncionar el menisco. Hay que repararlo con tejido de buena calidad, de acuerdo, y hay que hacer combinación de suturas cruzadas y tipo colchonero. En el caso de las lágrimas horizontales, generalmente son degenerativas y mucho va a depender del tejido y edad del paciente. En el caso de los desgarros de menisco capsulares, hay variedad de técnicas, generalmente atado de suturas, de adentro hacia afuera, y generalmente en las lágrimas de raíz tenemos dos tipos de poblaciones, pacientes con comorbilidades de menisco medial y pacientes sanos, que generalmente son los que van a tener mayor lesión del menisco, del menisco lateral. Hablando ya, digamos, otras consideraciones. Generalmente hay que tener en cuenta la alineación de los miembros inferiores,
la influencia en la fuerza de carga que soportan los meniscos, y cuando se realiza una reconstrucción del ligamento del cruzado anterior, apoya una mejor recuperación, como se mencionó anteriormente. Y la rehabilitación, sobre todo, el movimiento temprano junto a la carga temprana versus a la carga de peso protegida y flexión de rodillas restringidas. Eso quiere decir que hay también dos vertientes en el cual se dice hay que hacer la recuperación o la rehabilitación del paciente tempranamente con carga o dejarlo, digamos que ese menisco descanse, por así decirlo, por eso menciona peso protegido y flexión de rodilla restringida en 90 grados. Digamos, ambas vertientes, digamos, no están definido cuál es mejor. Por lo que también el menisco curado es difícil de definir. Cuando hay, digamos, el tiempo postoperatorio en el cual el paciente, digamos, tiene cuando el menisco realmente está recuperado, está difícil aún de definir. Por eso generalmente una artroscopía de segunda vista es la mejor opción. O sea, una revisión digamos, del postoperatorio digamos, a un periodo de tantos meses, el pase es la mejor opción para ver, digamos, cómo va el menisco en su recuperación. Es lo que, digamos, dicta la revisión que se ha hecho. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Que tengan un buen día.